Ha habido una creciente demanda en tecnologías disruptivas y en Colombia la industria del software ha tenido un crecimiento anual del 17% desde el 2013, convirtiéndose en uno de los renglones de la economía con mayor crecimiento. A pesar de eso, hay un déficit de 98.000 desarrolladores y programadores en el país. Todo este boom y la aparición de nuevas tecnologías nos han llevado a hablar de la cuarta revolución industrial, y este año Medellín fue nombrada como el centro para la cuarta revolución industrial en América Latina, o el lugar que acoge el centro para la cuarta revolución industrial. Es por eso que en este momento de transición en el que las tecnologías nos están llevando a nuevas formas de entender la vida cotidiana y de entender el trabajo, que en Confama decidimos convocar un ciclo de conversaciones sobre la sociedad del futuro. En esta primera conversación nos acompaña Cristina Gómez Santamaría. Ella es parte del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, afiliado al Foro Económico Mundial. Durante 16 años ha tenido experiencia en el campo de procesamiento de señales y más recientemente en inteligencia artificial. Y también es investigadora, científica y docente. En un primer momento ella nos va a hacer una pequeña exposición sobre inteligencia artificial y luego vamos a poder conversar todos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Sé que de pronto a veces el horario puede ser un poco complejo, estamos cansados, etcétera, entonces por eso mismo me paro yo también un largo día para mí. Gracias por venir. Para nosotros es bastante importante tener la oportunidad de socializar esta iniciativa, esta estrategia del Centro de la Cuarta Revolución Industrial y más que nada hacerlos parte del tema, ¿cierto? Que lo conozcan, que se apasionen, que empiecen a enamorarse del tema tanto como nosotros estamos enamorados del tema, o no, ¿cierto? Puede que no tiene que ser para todo el mundo, pero es simplemente una invitación, ¿de acuerdo? Entonces, vengo de parte del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Ya más adelantico les voy a explicar de qué se trata el tema. Cierto que me dieron control sobre la presentación. Entonces, lo primero, el título de la presentación es Inteligencia Artificial, mitos y realidades, porque quiero como que vayamos conversando y que ahorita pues de pronto también la conversación se torne pues a ese tema, ¿cierto? Mitos y realidades, pros y contra, verdad y mentira, etcétera, ¿cierto? Como esos lados opuestos que como todo en el mundo trae contradicciones, trae lados opuestos, lo bonito, lo feo, pues aquí también lo hay, ¿cierto? Entonces, primero que todo, explicar un poquito de qué va ese término de cuarta revolución industrial. Yo creo que para muchos de ustedes puede ser común, ya lo han escuchado, además es como cliché, está de moda, todo el mundo lo menciona, pero de pronto no todo el mundo tiene cierta claridad sobre pues qué significa cuarta revolución industrial. Hay personas que sí tienen la claridad, otras que no tanto. Hay muchas definiciones además, entonces puede llegar a ser un poquito confuso. Yo les voy a dar la definición que da el fundador y líder del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Lo que él dice es, la cuarta revolución industrial es la fusión, la unión, la mezcla del mundo digital, del mundo físico y del mundo biológico, y está cambiando no solo lo que hacemos, sino quiénes somos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nos empiezan a plantear es que esta revolución industrial está cambiando en sí quiénes somos, cuál es nuestra esencia, no solo cómo nos interrelacionamos, sino algo más profundo de nuestro ser, ¿cierto? Venimos hablando de cuarta revolución industrial porque entonces asumiría uno, ya han pasado 3, y sí, normalmente lo que llaman primer revolución industrial fue ese momento que marcó el desarrollo de la máquina de vapor. Después hubo una segunda revolución industrial y lo que marcó la segunda revolución industrial fue el tema de energía eléctrica, ser capaces de encender una bombilla de noche. Eso cambió hábitos, cambió la forma de vivir, cambió muchas cosas en el ser humano. La tercera revolución industrial está enmarcada en el tema de internet y computadoras. Todos ya lo vivimos, ¿cierto? Todos vivimos pegados a las redes sociales, participamos activamente de ellas, o quién no. ¿Quién no tiene redes sociales aquí?
Nadie, ya iba a decir bien por ti, pero bueno, todos tenemos redes sociales. Y la cuarta revolución industrial va movida por algo estratégico. ¿Alguna idea? ¿Qué mueve la cuarta revolución industrial? Enseguida les digo. Bueno, entonces, respecto a esto, quisiera robar las palabras del director de innovación de Ruta N, Elkin Echeverry. Él nos comparte mucho en sus presentaciones cuando habla de cuarta revolución industrial. Él tiene una frase que yo me permito tomar de él, pues porque me parece contundente. Todas las revoluciones pasadas nos han llegado con un buen tiempo de retraso. Es decir, nos han llegado a nosotros 20, 10, 5 años después. Esta es la primera revolución industrial que nos llega al tiempo en todo el mundo. No hay excusas, ya no hay excusas para quedarnos rezagados, ya no hay excusas para quedarnos atrás. Entonces, ese mensaje quisiera que se lo llevaran pues, para reflexionar, ¿cierto? En la casa, con la familia, con los amigos, no hay excusas. De hecho, todas estas tecnologías disruptivas ya están en nuestro día a día. Se lo voy a demostrar con 3 ejemplos. ¿Alguien reconoce este primer logo de acá? ¿De qué es esto? LinkedIn, ¿cierto? Eso es una red social normalmente utilizada ¿para qué? Para trabajo, para temas profesionales, ¿cierto? ¿Qué comportamiento cambia esa red social? O sea, ¿usted qué cambia cuando está en LinkedIn frente a lo que hace cuando está en Facebook? ¿Qué? El lenguaje, cuida el lenguaje, ¿qué más? Usted no acepta a cualquiera en LinkedIn, ¿sí o no? Tiene mucho más cuidado, es más precavido, porque es una red social por excelencia utilizada para temas laborales, temas de trabajo, de reclutar personas, de mejorar tu posición, ¿cierto? Entonces uno ahí ya es, no, palabras mayores, voy a ser más cuidadoso, ¿cierto? Resulta que esa red social, así como muchas otras de las que utilizamos ya, por detrás utiliza inteligencia artificial, ya la tiene montada. Entonces, esta tecnología que suena rimbombante y que suena así como ciencia ficción y una cosa pues del otro mundo, no lo es, ya la estamos utilizando, ya está en nuestro día a día. Otro ejemplo, ¿qué es esto? Waze, ¿sí o no? O Google Maps. Esa vaina por detrás ya utiliza inteligencia artificial. Para ser capaz de decirte de forma dinámica y en tiempo real cuál es la mejor ruta por la cual deberías llegar a tu destino, esa máquina necesita tener algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, nuevamente les estoy mostrando que no nos habíamos muchas veces dado cuenta, pero ya estamos viviendo con estas tecnologías en nuestro día a día. Un tercer ejemplo. ¿Quién sabe qué es esto? ¿O lo ha usado? ¿Quién lo reconoce? ¿Nadie? Bueno, este es un chatbot de una página web pública del portal de Colombia Compra Eficiente. En muchos sitios web, no solo públicos, sino también de empresas privadas, ya aparecen unos chats, una ventana que se despliega y le empieza a hablar a uno por texto. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Alguien no ha visto eso? Nunca. ¿Todos lo han visto entonces? Por ahí hay unos que dicen que no lo han visto. Bueno, entonces hay ciertas empresas privadas o instituciones públicas que empiezan a implementar un tema que también está muy de moda, que son los famosos chatbots. ¿Qué es eso? Un robot que te habla, pero te habla con lenguaje de texto. Entonces abres una página web y de repente aparece una ventana que se despliega y te empieza a decir, hola, ¿cómo estás? En este caso, me llamo Jota, ¿cómo puedo ayudarte? O te dice, ¿cómo te llamas? Entonces yo le digo, Cristina, y él me dice, hola Cristina, ¿cómo puedo ayudarte? Y uno, me está hablando, o sea, por texto, pero me está hablando, ¿cierto? Que a veces funcione mejor o peor, eso es otro tema de otro escenario de discusión, ¿cierto? Hay unos que funcionan todavía muy mal, pero este tipo de chatbots por detrás utilizan inteligencia artificial también. Entonces es otra aplicación cada vez más común en nuestro día a día y que nuevamente demuestra que este tema no es de ciencia ficción, está en nuestro día a día. Este concepto, Smart Cities, ciudades inteligentes, ¿a qué suena? La ciudad piensa,
¿cierto? Suena como que la ciudad piensa. ¿Cómo la ciudad piensa? Pues hay aplicaciones un poquito más concretas, ¿cierto? Por ejemplo, el tema ambiental. Empezaron a regalarle a un montón de personas unos kits, no sé si a alguien le tocó, empezaron a regalar unos kits que uno se llevaba a la casa y ponía un sensor que en su casa o pues en su zona residencial o a donde te lo llevaras pues empezaba a medir los niveles de polución, ¿cierto? Y con esa información, pues no sé, tú te lo llevabas a tu casa, tú te lo llevabas a tu casa, tú te lo llevabas a tu casa, yo me lo llevaba a mi casa, con esa información en toda la ciudad empiezan a levantar en tiempo real cuál es la situación, digamos, de contaminación ambiental en la ciudad. Eso es una aplicación de una ciudad inteligente, muy básica, pero eso es una aplicación de una ciudad inteligente. Los mismos semáforos que ya funcionan de forma inteligente, ¿cómo hacen los semáforos para cambiar? Se han dado cuenta que los semáforos no siempre tienen la misma velocidad de cambio. Hay horas del día en que cambian los ritmos de los semáforos dependiendo del tráfico vehicular que haya. Eso puede ser en algunos casos, dependiendo del desarrollo, una aplicación que por detrás también tiene temas de inteligencia artificial y puede estar considerado dentro de lo que llaman la capa movilidad de una ciudad inteligente. Entonces lo que les quiero decir ahí también es que esto que también suena a ciencia ficción de cierta manera, ya lo tenemos en nuestro día a día, no es ciencia ficción, ya lo estamos viviendo. Reconocimiento facial, ¡guau! ¿A alguien ya le tocó reconocimiento de iris en el aeropuerto de Bogotá? Sí, entonces ya llegas, ¿cierto?, al aeropuerto de Bogotá por la entrada internacional y algunas personas les hacen de una vez reconocimiento de iris e inmediatamente identifican quién eres y si te dejan pasar o no, ¿cierto? Entonces es una aplicación que ya tenemos hoy en nuestro día a día, pero va un poquito más allá, ya no solamente es con el iris, sino con mi cara. ¿Quién bajó FaceApp? Poquitos, bien por los que no, ahorita les digo. Pero entonces eso es un tema de reconocimiento facial, ¿de acuerdo? Entonces para reconocimiento facial ahorita hay tecnologías demasiado avanzadas. No sé si alguien conoce ese tema de Lips que empieza a hacer lectura de los movimientos de los labios y entiende mejor que un humano incluso, ¿cierto? Eso tiene que ver con temas de reconocimiento facial. ¿Les parece chévere esa aplicación? A mí me parece fascinante, descrestante, o sea, me parece absolutamente descrestante y la tenemos hoy disponible en muchas aplicaciones. Una aplicación posible es, por ejemplo, para el tema de barras bravas, lo han hablado no solo en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que proponen con este tipo de tecnología? Si hay personas que son identificadas, que hacen parte, no sé, pues de una barra brava o más que eso, es que hacen algo indebido dentro de un estadio, por decirlo de alguna manera, se podía hacer un control de acceso mediante reconocimiento facial, ya que es tan difícil en algunos escenarios llegar a identificar a las personas de otra manera. Entonces es una aplicación que en principio suena chévere, ¿cierto? ¿Puede sonar chévere? Sí, están muy callados. Miren esta. Eso es lo que llaman agricultura de precisión. Si aquí hubiera un agrónomo, ¿hay algún agrónomo? No, me mataría y me diría, ¿no está? ¿Qué? ¿Qué? Forestal, entonces él me puede matar. Eso no existe, agricultura de precisión es un mito, estamos de acuerdo. Agricultura digital, agricultura 4.0, pueden ser nombres más apropiados. Pero es un ejemplo que también tenemos ya alrededor nuestro, lo que pasa es que de pronto no somos tan conscientes de ello. Estamos hablando en ese caso, por ejemplo, de robotcitos que son capaces de empezar a identificar los frutos que ya están listos para la cosecha. Podemos estar hablando de aplicaciones como que a partir de una imagen satelital yo sea capaz de hacer cálculos o estimaciones de crecimiento de un cultivo o de producción de un cultivo. Eso depende de muchos factores técnicos, pero podría ser posible. Entonces esa aplicación también la tenemos ya en nuestra cotidianidad. Drones. Este juguete sí a todo el mundo le encanta, le fascina. Los drones pueden ser considerados en algunos casos, en algunos de sus tipos, como vehículos autónomos o parcialmente autónomos. Y muchos de ellos, por ejemplo, cuando hacen, no sé si alguien ha usado el Pix4D, bueno, ese software que es para drones, ese software por dentro tiene algunos algoritmos de optimización y en algunos casos de inteligencia artificial para tratar de trazar la ruta óptima que debería recorrer ese dron
para tu cultivo según la autonomía que tiene el dron, es decir, las horas de independencia que tenga el dron. ¿Quién no ha visto un dron por ahí volando? Todo el mundo lo ha visto, lo ha escuchado. No sé si alguien alcanzó a tocar la aplicación del tránsito aquí en Medellín, que había un choque y traían un dron para hacer el levantamiento de fotos. A mí me tocó ver una vez eso, después lo cortaron, era como un piloto y no siguió, pero ya se está utilizando para ese tipo de aplicaciones. Entonces también está entre nosotros en el día a día en muchísimas aplicaciones. Vehículos autónomos. Para el caso de Colombia, este suena mucho más a ciencia ficción, pero no sé si están enterados que, por ejemplo, en California ya están haciendo muchísimas pruebas con vehículos autónomos dejándolos rodar. Es más, Tesla ya va a empezar a sacar la primer flota de buses autónomos. Y hay un poco de nerviosismo al respecto porque resulta que el trabajo más común que hay en Estados Unidos es el del conductor de bus. Entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajos? Son preguntas que la gente empieza a hacerse, ¿cierto? Entonces, esta tecnología está casi lista. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ya empiezan a lanzar prototipos de todo este tipo de tecnología. Acá no tenemos todavía un vehículo autónomo como tal, es decir, un carro autónomo, un bus autónomo rodando en la calle, pero ya tenemos, por ejemplo, los drones autónomos, ¿cierto? Entonces ahí empieza a verse un poquito el tema de vehículos autónomos. Y empiezan a surgir algunas aplicaciones de gran impacto para nuestro país, como esta. Prometea, inteligencia artificial para la revisión de tutelas en la Corte Constitucional. Creo que todos saben qué es una tutela, ¿cierto? Saben también que la tutela es un punto en donde hay se acumulan demasiadas tutelas y entonces empiezan a haber retrasos para responder, ¿cierto? Todo el mundo sabe eso. Pues con inteligencia artificial desarrollaron un algoritmo que permite darle agilidad al tema de las tutelas y solucionarlas de forma autónoma. Y ya se está utilizando en Colombia. ¿Quién no sabía eso? Bueno, hoy se van ya con algo nuevo, ¿cierto? Entonces ya saben que muchas veces las tutelas ya no las están resolviendo personas para ustedes, las está resolviendo una máquina. ¿Listo? Pregunta, ¿y si el algoritmo se equivoca? ¿Será que se puede equivocar? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes se equivocan? Entonces un algoritmo que está siendo entrenado por nosotros finalmente, o mejor, creado por nosotros finalmente, tendrá posibilidades de equivocarse. Y a mí me pondría muy nerviosa que con mi tutela el algoritmo se equivoque o no. Es un tema que empieza a volverse sensible, ya empieza uno a ver como el otro lado de la moneda. Ay, tan chévere, suena a ciencia ficción, suena a Black Mirror, a la película, a la serie, no sé qué, pero empieza uno a voltear el lado, a analizar un poquito más allá y ya la cosa puede que empiece a cambiar de tono, ¿cierto? La inteligencia artificial ya es capaz de evitar la prisión preventiva innecesaria, incluso para los temas en Colombia. En Colombia ya hicieron las pruebas en Bogotá, casa por cárcel, lo está decidiendo un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Y si se equivoca? Yo me pondría también muy nerviosa en que si tengo un problema judicial, la decisión final de casa por cárcel o no esté en manos de un algoritmo, ¿cierto? Ahí ya uno empieza a pensar, venga, es que como que en unos temas sí, pero como que en otros temas con cuidado por lo menos, o venga, pensémoslo más despacito, a ver qué podemos hacer ahí, o cómo se implementa, o venga, yo entiendo bien de qué me están hablando en ese tema, ¿cierto? Entonces, no todo es color de rosa, ¿cierto? Empezamos a darnos cuenta que no todo parece ser tan bonito como nos lo están pintando, y porque ella viene a hablarnos a nosotros de inteligencia artificial, supuestamente a enamorarnos del tema, y ya nos estás empezando a hablar mal de inteligencia artificial y de estas tecnologías. No es hablar mal realmente, es simplemente abrir los ojos y empezar a dar un panorama un poco más objetivo y amplio con respecto al uso de las tecnologías. Dime. Gracias. Mi nombre es Juan Londoño. Es que me causó mucha curiosidad que una acción de tutela sea resuelta a través de inteligencia artificial, al igual que lo que tiene que ver con la libertad de una persona, teniendo en cuenta pues que eso lo tiene que resolver es un juez natural, y para el caso del juez natural es un juez de la República, más no un algoritmo. O sea, yo pienso que esto constitucionalmente no tiene ninguna validez.
Sí, en el tema legal no lo sé muy bien cómo lo hacen, pero digamos entonces que el algoritmo como tal apoya la decisión, ¿cierto? El algoritmo como tal apoya la decisión. Sí, es un apoyo al juez, sí. Gracias. Bueno, entonces no todo es color de rosa, ¿cierto? Como empezamos a darnos cuenta. Por ejemplo, en el tema de reconocimiento facial, en San Francisco prohibieron que la policía utilizara el reconocimiento facial para identificar a las personas, porque era una tecnología exageradamente intrusiva. Entonces, ¿cómo así? Voy caminando yo por la calle y de repente pasa un carro de policía con una cámara, me reconoce y ¿qué pasa? ¿Y cuándo yo autoricé a que me reconociera? ¿Cuándo yo le permití hacer mi identificación? Me está quitando absolutamente el poder sobre mi privacidad. Incluso les cuento, en algunos escenarios en San Francisco ya se empieza a hablar de, bueno, ¿cómo va a ser la sociedad sin privacidad? Piense un segundo en eso. Su privacidad, lo más íntimo suyo, lo que más guardadito tiene para usted solito, queda expuesto. ¿Cómo cambia su vida? Piense un segundo en eso. En San Francisco están haciendo ese ejercicio digamos muy profundamente, ¿cierto? Bueno, ¿cómo va a cambiar nuestro comportamiento? ¿Cómo va a cambiar nuestra sociedad, nuestra manera de interrelacionarnos si ahora no va a haber privacidad? Ese es un escenario que puede ser un poquito más futurista, ¿cierto? De eso sí estamos realmente un poquito más lejos, pero es importante empezar a tener en cuenta esas posibilidades, esas consideraciones, porque si les digo un poquito futurista, no estoy hablando de 20 años, de aquí a 20 años, estoy hablando de un futuro más cercano. Entonces, en San Francisco, lo que hizo la ciudadanía fue, se opuso a la tecnología, al uso de la tecnología de forma ilimitada, y empezaron a generar protestas hasta el punto tal que se le prohibió a la policía utilizar esa tecnología. En Hong Kong, no sé si han visto que hay una cantidad de manifestaciones en este momento en Hong Kong, y la policía tiene también la capacidad y el permiso en Hong Kong de utilizar esta tecnología de reconocimiento facial para identificar a las personas en las calles. ¿Y saben cuál es el arma de defensa de las personas? Un apuntador láser. Con un apuntador láser hacia la cámara, enceguecen la cámara. Y esa es la principal arma de defensa que están usando en este momento los protestantes en Hong Kong. Entonces, bueno, simplemente por traer, digamos, al debate, ¿cierto?, traer a tema de conversación el hecho de que hay tecnologías que parecen de ciencia ficción, pero que realmente pueden tener un lado no tan chévere, ¿cierto? El tema de análisis de emociones, que lleguen, por ejemplo, con una cámara y empiecen a identificar si yo estoy contento o triste. ¿Qué les parece? Pero más allá incluso, pensémoslo en otro escenario, ya no con cámara, tu red social. ¿Para qué son los benditos likes en las redes sociales? Para eso. ¿Para qué es el corazoncito, los aplausos, la carita feliz, la carita triste, la carita brava? Puro análisis de sentimientos, análisis de emociones. Y resulta que en algunos casos esos análisis están saliendo sesgados. Por ejemplo, se ha encontrado en algunos casos de este tipo de análisis que hay emociones más negativas asociadas a que una persona sea de raza negra. ¿Por qué? Es muy raro, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué una emoción negativa va a ir asociada a una persona negra? Eso no parece tener un sentido, ¿cierto? Pues no parece tener lógica. Entonces empiezan discusiones en ese sentido. Miren lo que le pasó a este gigante tecnológico. Sacó una plataforma con inteligencia artificial para hacer el reclutamiento de las personas. Es decir, para empezar a permitir que las personas obtuvieran o no un trabajo en esta empresa. Y resulta que la plataforma empezó a decirle no a las mujeres. Porque el algoritmo con el que entrenaron a la máquina
tenía o había aprendido, a partir de los datos con que la entrenaron, había aprendido que una mujer era ama de casa y el hombre era ingeniero. Entonces el hombre entraba a esta empresa y la mujer no. Esto fue el año pasado. O sea, esto no fue hace nada, ¿cierto? ¿Qué le tocó a la empresa? Cerrar este canal y empezar a buscar alternativas diferentes para su plataforma de reclutar empleados, ¿de acuerdo? Entonces empieza el lado no tan bonito, ¿cierto? No sé quién se vio Black Mirror aquí, una serie de ciencia ficción famosa, hay algunos que se lo vieron. Hay un episodio que se llama Be Right Back, ¿se acuerdan? Ya vuelvo, ya voy a regresar. En ese episodio plantean el escenario de una pareja, ¿cierto? Y el hombre se va, no me acuerdo a qué se iba, sale de la casa y le dice, ya vuelvo, tiene un accidente y se muere. Y ella queda con una depresión grandísima, profunda, absoluta depresión, ¿cierto? Y lo que empieza a hacer, y le empiezan a llegar correos electrónicos o mensajes. Y algunos de esos mensajes empiezan a parecerse a los de su pareja. Llega al final, pues no les voy a contar el final, pero digamos que la cosa evoluciona mucho, evoluciona casi al punto de que ella llega a tener una especie de réplica de su esposo, de su pareja. Se las presento en la vida real, esto es réplica. Réplica es una herramienta que fue creada, es más o menos, digamos, bastante similar, no exactamente igual, pero bastante similar al escenario que les acabo de comentar respecto al episodio de esta serie Black Mirror. Básicamente fue creado por una mujer rusa cuyo mejor amigo se murió en un accidente de tránsito, ella lo extrañaba terriblemente y empieza a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que se comporte como su amigo. Y finalmente lo que termina haciendo es una herramienta de inteligencia artificial que lo que hace es que te permite construir tu réplica. ¿Para qué? Mi réplica, ¿para qué? Una promesa de venta. Por si te mueres, que tus seres queridos chateen con quien eras tú, hablen con quien eras tú, te conozcan, como que queda almacenada tu personalidad de cierta manera en tu réplica, aunque ellos dicen que la réplica solamente puede, o sea, yo solo puedo chatear con mi réplica, con ninguna otra. Pero ya empieza a acercarse un poco a escenarios que parecían ser realmente de ciencia ficción y nos damos cuenta y ya están hoy aquí. Esto digamos que uno podría decir, pues no lo sé, yo no soy psicóloga, desde el punto de vista psicológico, alguna persona podría decir es bueno o malo, yo no lo sé. Lo que sí hay que tener cuidado es, ay, tan queridos, nos están haciendo un favor o qué están haciendo con tus datos. Ellos están guardando ahí todos los datos de cómo vos te comportás y te comunicás, están construyendo tu réplica. ¿Y quién le dio los datos? Usted le dio los datos, usted le dio el permiso a que conociera cómo se comportaba usted le dio su réplica. Son cosas que hay que empezar a analizar, ¿cierto? FaceApp, llegó el momento de la verdad. ¿Quiénes fueron los que bajaron FaceApp? Levanten valientemente otra vez la mano. ¿Quién se dejó tomar fotos con FaceApp? No la bajó, pero se dejó tomar fotos. Causó mucho revuelo, ¿cierto? Ay, tan chévere, y se volvió viral y todo el mundo empezó a usarla, y qué risa, no, fenomenal, FaceApp empezó a ser súper controversial porque resulta que lo que parece ser que estaban haciendo era recoger datos biométricos de las personas. ¿Para qué? O sea que ellos tienen ya los datos biométricos de nuestras caras y eso para qué lo van a utilizar después. Es más, en los términos decían que dabas esos datos a perpetuidad y decían que podían usar parte de los datos que habías dado con otros fines. ¿Cuáles fines? ¿Cuál es la parte de los datos que les diste que van a usar con otros fines? ¿Cuál fue el dato que le diste? Tu foto. Tu foto, ¿sí o no? Para fines biométricos, o sea, de identificación biométricos, quién sabe cuándo, quién sabe para quién, quién sabe en dónde. ¿Quién es la de la izquierda? Merkel, ¿cierto? ¿Quién es la de la derecha? Kaila, una muñeca. ¿Le regalarían esa muñeca a sus niñas, a sus hijas, a sus sobrinas, a su prima? ¿Qué? No, bueno. En general, le regalarían una muñeca, no sé si esta, bueno, una muñeca la ve uno inocente en general, ¿cierto?
Y uno pensaría, pues sí, una muñeca común y corriente. Resulta que Kaila fue absolutamente eliminada de Alemania, vetada, eliminada de Alemania, con fuertes recomendaciones a todos los padres de familia que le habían regalado a Kaila a sus hijos que la retiraran inmediatamente de los niños. La razón: la bendita muñequita estaba grabando todos los comportamientos y movimientos, interacciones y demás de los niños. ¿Para qué? ¿Por qué? Una aplicación buenísima, educación de precisión. Educación de precisión, claro. Para cada niño, esa muñequita aprende cómo enseñarle al niño. Ay, sí, eso es maravilloso. Entonces, según las necesidades que cada uno de los niños tenga, o que cada uno de nosotros tenga, pues se le va a poder diseñar un programa educativo a su medida. Perfecto, la herramienta de educación perfecta. Pero resulta que también puede ser utilizado para generar modelos que hagan al niño adicto toda su vida a un juego, por ejemplo. Entonces, si lo hago adicto desde niño, tengo un cliente toda la vida, ¿cierto? Entonces ya empieza uno a decir, venga, un momentico, ¿qué está haciendo esa muñeca? ¿Por qué está guardando esos datos? ¿Para qué? ¿Los va a vender? ¿A quién se los va a vender? Entonces, fue completamente eliminada de Alemania. Si llega a Colombia, no la vayan a comprar. Bueno, ante todas estas inquietudes, entonces, nace el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Esto es básicamente una estrategia que hace el Foro Económico Mundial ante la inquietud de darse cuenta que esta tecnología, todo este boom de tecnologías disruptivas ya están entre nosotros y nosotros no estamos listos para ella. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que la estamos usando, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos están usando. Entonces, ante esa preocupación, el Foro Económico Mundial dijo, alguien tiene que encargarse de este tema, y creó una estrategia que se llaman los Centros para la Cuarta Revolución Industrial. Estos centros son 4 primordialmente, 4 centros socios al Foro Económico Mundial, están localizados en India, China, Japón, y la sede, me fui, ¿qué pasó? No sé qué pasó, un momento, volvamos, ahí vamos. Entonces, China, India, Japón y la sede central está en Estados Unidos, particularmente en San Francisco, y después empiezan a crear lo que llaman los centros aliados. Colombia, Medellín, es el primer centro aliado al Foro Económico Mundial en el mundo, el quinto de la estrategia en general y el primero en la modalidad de aliado en todo el mundo. Acaban de abrir el centro de Emiratos Árabes Unidos y dentro de poco abren el de Sudáfrica. Entonces, esta estrategia de los Centros para la Cuarta Revolución Industrial, lo que quieren básicamente es empezar a pensar, venga, toda esta tecnología se nos viene, pero ¿cuáles son los pros y cuáles son los contra de estas tecnologías? Mejor, ¿cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos que nos están entregando con estas tecnologías? Y por lo menos empezar a despertar a la sociedad y empezar a propagar el buen uso de estas tecnologías o el uso para generar un impacto positivo en la sociedad, no uno negativo. Esa es básicamente la idea. Entonces, esta estrategia de los centros básicamente es un llamado urgente a la acción. La revolución está aquí, ya llegó, la estamos usando y no nos habíamos dado cuenta. Va a cambiar cómo vivimos, va a cambiar nuestro futuro. Puede ser que cambie nuestro trabajo, nuestra educación, nuestra forma de relacionarnos, pero tenemos que darnos cuenta ya de que eso está pasando y tenemos que empezar a hacer algo al respecto, en muchos sentidos, hacer algo en muchísimos sentidos. Entonces, esta diapositiva la tenía ahorita y les dejaba la pregunta de ¿cuál es el motor de la cuarta revolución industrial? El motor son los datos. Para todas las tecnologías de cuarta revolución industrial, el motor son los datos. ¿Los datos de quién? Los tuyos, los míos, los de todos, los de tu niño, los del proyecto de investigación que estás corriendo en X sitio, los del sensor que está midiendo temperatura en un suelo, los del dron que está capturando imágenes por todo lado.
Todos esos datos son el verdadero motor, el combustible, la gasolina para la cuarta revolución industrial. Particularmente, la inteligencia artificial no puede funcionar sin ese insumo. Ya sea que usted esté hablando del dato como dato de una persona, de un cliente, de una empresa, de alguien que compra en un supermercado, del niño que estaba utilizando a la bendita muñeca Kaila, de tu red social, de la ubicación en donde estás, que capturan tantas de nuestras aplicaciones, ¿cierto? No solo eso, sino que también pueden ser datos del ambiente en general, dependiendo de la técnica que se esté utilizando para estos temas de inteligencia artificial. Entonces, este llamado a la acción empieza por entender que pueden haber riesgos grandes, pero que también pueden haber oportunidades muy grandes. Aquí hay una frase que es bastante llamativa, que es del director de la Iniciativa de Economía Digital del MIT, o sea, no es cualquier persona por ahí. Él dice, el futuro no es preordenado por las máquinas, el futuro es organizado, creado por los humanos. Entonces está en nuestras manos crear qué va a ser de nosotros con esta revolución industrial que ya se vino, que ya está entre nosotros. Entonces, con respecto a eso, el Foro Económico Mundial ha hecho un trabajo muy juicioso con respecto, se llama The Future of Jobs, el futuro de los trabajos, y básicamente él establece que, o estima que para el 2022 en el mundo se pueden llegar a perder 75 millones de trabajos, pero se pueden ganar 133 millones. Se pueden perder 75 millones de trabajo en algunos roles que son los que llaman, van en descenso, ¿cierto? Van en declive, como estos roles que están aquí, y se pueden empezar a ganar 133 millones en estos roles que están por aquí. Esos roles que están aquí descritos tienen que ver todos con tecnologías de cuarta revolución industrial. Entonces ya estoy obligado a irme a estudiar eso. No necesariamente, pero es tenerlo en cuenta para saber más o menos cómo debo irme adaptando para el futuro que se nos viene. En ese sentido también, miren las proyecciones que nos presentan para el 2025, las tareas operativas, repetitivas, el 48% de ellas las vamos a hacer humanos, el 52% las van a hacer máquinas, van a ser automatizadas. Esas son unas proyecciones que son nuevamente del Foro Económico Mundial, pero debo aclarar que no son hechas para el contexto latinoamericano. Entonces, para el contexto latinoamericano claramente puede haber diferencias y van a haber diferencias. Fue un estudio general a nivel mundial. Entonces tenemos muchos retos de cara a la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Muchos retos en términos posiblemente de reentrenarnos para nuevas tareas. Hay muchas oportunidades y opciones de reentrenarnos para nuevos roles. Hay en este momento muchas becas, cursos gratuitos a través de muchos medios para reentrenarnos. Pensar más allá de la disrupción tecnológica que llega, del boom, FaceApp, súper chévere, deténgase un momentico y piense qué está haciendo con esa bendita aplicación. Lea los términos y condiciones de la aplicación cuando usted la descarga. Nada es gratis en la vida. Si algo es gratis es porque el producto eres tú, estás dando algo a cambio. Entonces, tener responsabilidad en términos de eso y ser un poco más conscientes al obrar de cara a la cuarta revolución industrial. Y el reto más grande de todos definitivamente es en la cuarta revolución industrial seguir siendo humanos, es el reto más difícil de todos. Por eso insistimos desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, insistimos fuertemente en el tema de pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo peligroso, qué es lo riesgoso, cuál es la oportunidad dentro de cada una de las tecnologías que empiezan a llegarnos o que empezamos a utilizar. Esa es la reflexión básicamente que quería traerles el día de hoy. Yo creo que podemos pasar al conversatorio, ¿cierto?
Muchas gracias, Cristina, por hacernos todo ese planteamiento y por hacernos ese llamado a la acción, a no tragar entero, para no tragar entero y para poner en duda todo el tiempo estas tecnologías que parecen que nos van a traer muchos beneficios, pero que a veces también tienen un lado oscuro que no logramos vislumbrar del todo, pero que plantean muchos retos a la forma como funcionan nuestras sociedades, a la forma como nosotros habitamos el mundo. Tú al principio planteabas contarnos un poquito sobre mitos y realidades de la inteligencia artificial y de estas nuevas tecnologías. Aquí ya planteaste algunos y con el nombre con el que convocamos esta conversación, de hecho yo me he venido preguntando mucho, ¿será que la inteligencia artificial sí son máquinas que piensan como humanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pueden llegar a hacerlo? ¿Alguien quiere decir algo? No. Piensan pero no razonan. Gracias. El hecho de que de pronto algún algoritmo o software tenga inteligencia artificial, eso infiere de que aprenda de nuevos datos. Por ejemplo, yo coloco un ejemplo. Como tú mencionabas antes lo del tema de vehículos Tesla, yo escuché por ahí de que si el vehículo pasa por alguna fisura en la carretera, algún hueco, el siguiente que pase por ahí lo va a evitar. Eso quiere decir de que está aprendiendo, ¿cierto? Solo, sin ningún humano por detrás que le ingrese nuevos datos. De pronto algún software de que no aprenda, sino que se limita a los parámetros de que el desarrollador le dé, eso es inteligencia artificial. Entonces, ahí hay como dos preguntas. La primera, si la inteligencia artificial se refiere a máquinas que piensan como humanos, y segundo, si estas máquinas pueden aprender de acuerdo a las condiciones del contexto. Bueno, gracias. Con respecto a la primera, sí, la definición más amplia de inteligencia artificial es cualquier sistema computacional, agente, incluso no se habla de robot, no se habla de máquina, sino que el concepto es un poco más amplio, agente, entidad, sistema computacional, que sea capaz de ejecutar tareas del nivel de complejidad de las tareas que ejecuta un humano. Eso empieza a ser muy relativo y muy discutible y hay, digamos, un debate en torno al tema, porque hay gente que dice que es complejo. Complejo es contar estas sillas, complejo es contar cuántos hombres hay en este salón y cuántas mujeres hay. Complejo es ser capaz de identificar el color de los ojos de todos los que están aquí presentes desde el punto donde yo estoy observando. Complejo es hablar como un humano. Entonces, el nivel de complejidad, perdón que es que estoy saliendo de una gripa, el nivel de complejidad es relativo, ¿cierto? Y mientras más, es como el término banda ancha en Internet. Ese es yo creo que es el símil perfecto. Banda ancha en Internet es relativo y a medida que la tecnología va avanzando, lo que hace 10 años llamábamos banda ancha, hoy ya no es banda ancha porque tenemos velocidades mucho mayores. Entonces es lo mismo, mientras vayan avanzando los sistemas que han aprendido, que están aprendiendo, más complejo, más alto el nivel de complejidad con el que catalogamos el nivel de inteligencia de esa entidad, autómata o sistema computacional. Entonces, en un sentido muy amplio, esa es la definición. Si es una entidad, un agente, un sistema computacional que es capaz de hablar como un humano, eso tiene inteligencia artificial. Si es un sistema que es capaz de contar cuántas personas hay acá, eso tiene inteligencia artificial. Bueno, tareas, digamos, que en su naturaleza pertenecen propiamente a los humanos. A eso nos referimos con inteligencia artificial. Es un tema supremamente amplio que incluye un montón de algoritmos, de sabores, de colores. Entonces hay dentro de eso un tema grandísimo también que se llama Machine Learning, aprendizaje de máquinas, ¿cierto? Ese es un subtipo de inteligencia artificial. Voy a empezar a meterme en la siguiente pregunta.
Entonces, cuando yo estoy utilizando una técnica de Machine Learning o aprendizaje de máquina, el insumo fundamental con el que aprende la máquina son los datos, ¿sí? Un ejemplo, cualquiera de estos sistemas de puntos de fidelización en un supermercado. Bueno, no quiero hablar con marca y nombre propio, pero ¿quién tiene tarjetas de estas de fidelización de los supermercados? Cualquiera. ¿Quién no tiene? Bien por los que no, no mentiras, no necesariamente, eso depende de lo que uno quiera. Pero ¿qué están haciendo con esas tarjetas de fidelización? Recolectando tus datos, aprendiendo qué es lo que compras, aprendiendo qué consumís. Y hacen aplicaciones bastante interesantes como la siguiente, esta es clásica, un supermercado. ¿Se acuerdan que hace años en un supermercado, uno que tenía al lado de la salsa de tomate, qué ponían? No, la mayonesa, la salsa rosada, la mostanesa, toda la sección de salsas estaba junta, ¿cierto? Ahora no. Ahora te ponen la salsa de tomate, la pasta, el atún. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el que compra salsa de tomate muchas veces es para hacer pastas con atún y salsa rosada o de tomate. Entonces, ¿qué hacen? Pues de una vez le abrevian la vaina, venga, compre el kit completo. Queso con vino. Todo comenzó, esta historia es clásica en Machine Learning, todo comenzó con Walmart. Walmart es un gigante de Estados Unidos. Y el ejemplo clásico que nos ponen es que Walmart empezó a utilizar algoritmos de Machine Learning para estudiar pues el comportamiento como de sus clientes, cómo hacer la distribución de sus productos, etcétera, y se dio cuenta que la gente que compraba pañales compraba cerveza. Y ellos no, tiene que haber un error, venga, miremos bien qué pasa. No, los que compran pañales compran cerveza. ¿Por qué? Porque los papás queridos el sábado en la mañana tenían que cuidar al muchachito y compraban cerveza para cuidar al muchachito. Esa era la razón. Entonces, ¿qué empezó Walmart a hacer? Pañales y cerveza juntos, el kit para el papá. ¿Cierto? Ese es el ejemplo clásico. Yo creo que mucha gente lo ha escuchado en muchos escenarios, ¿cierto? Entonces, bueno, todas esas técnicas en donde el insumo primordial son los datos, son técnicas que normalmente se clasifican dentro del grupo de aprendizaje de máquina, ¿de acuerdo? Hay muchos grupos de técnicas, hay otro grupo de técnicas que es lo que llaman aprendizaje por refuerzo. Entonces, el aprendizaje por refuerzo es clásicamente lo que utilizan los carros autónomos. ¿Qué pasa en un aprendizaje por refuerzo? Pensemos mejor en el escenario de un carro autónomo. Yo tengo un carro que va por una ciudad, va por una vía y tiene un montón de cosas por tener en cuenta, ¿cierto? ¿Qué tendrían en cuenta ustedes los que manejan un carro o una moto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando usted maneja, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Velocidad? ¿Qué? Todo el entorno. Si hay personas, si hay casas, si hay otros carros, señales de tránsito, si algo de repente sucedió. Algo inesperado. Entonces, para ese tipo de escenarios es más normal no utilizar una técnica de inteligencia artificial como la de aprendizaje de máquina, sino utilizar otra técnica que se llama aprendizaje por refuerzo. ¿Cuándo utilizo aprendizaje por refuerzo? Normalmente cuando estoy en un ambiente exageradamente complejo, pero tengo un ambiente en donde puedo tirar mi autómata, mi entidad o mi sistema computacional o mi carro autónomo, tírelo y haga pruebas y vaya aprendiendo. ¿Y cómo aprende el bendito carro? Como un niño chiquito. Cada vez que acierta le doy una recompensa y cada vez que la embarra le pongo un castigo. Esa es la filosofía primordial. Entonces, en ese escenario, por eso tú dices, pero entonces cuando un carro encuentra una fisura, el siguiente ya no se equivoca, porque lo aprendió el primero que pasó por la fisura. Entonces le castigaron ese comportamiento y ya el siguiente sabe qué debe hacer. Entonces, en ese sentido, en ambas modalidades, el algoritmo sí puede seguir aprendiendo. Normalmente hay fases, una fase que uno llama la fase de entrenamiento, que es cuando yo o le doy unos datos de insumo, él aprende, se entrena y a partir de ahí empieza, por ejemplo, a hacer predicciones o empieza a interactuar con el ambiente, va aprendiendo hasta ser lo suficientemente maduro como para ya dejarlo rodar. Pero en el momento que yo necesite que él aprenda más, pues lo que hago es que o lo dejo interactuar en un ambiente con condiciones diferentes y que aprenda nuevas cosas, o le meto nuevos datos y que aprenda nuevas cosas. ¿Respondí la pregunta?
La tuya también. Sí. Ahorita planteabas que debido a las nuevas tecnologías se van a perder 75 millones de trabajos en el mundo peruano. Posiblemente, pero vamos a ganar 133 millones de trabajos. Hay una organización, una empresa aquí en el mundo que se llama Manpower, que hizo una encuesta a 19.000 empleadores de 44 países distintos. Y en esa encuesta encontraron que de los empleadores que respondieron en Colombia, el 84% planean mantener o aumentar el número de trabajos en sus empresas debido a la automatización. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Debido a la qué, perdón? A la automatización. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Qué tipo de trabajos se pierden? ¿Qué tipo de trabajos se ganan? ¿Cómo es esa transición o cómo debería ser la transición de los oficios que se van quedando obsoletos frente a los nuevos retos del trabajo y los oficios que empiezan a aparecer? Sí, a ver, lo que pasa es que, claro, no hay que tener miedo a eso, pero es de los temas que más escozor causa entre todos nosotros, me incluyo obviamente. Uno pensar, uy, y si me quedo sin trabajo, ¿qué va a pasar?, ¿cierto? Pero es la evolución tecnológica pues que normalmente va produciendo que ciertos roles empiezan a desaparecer y otros empiezan a surgir. Entonces nuevamente, ¿qué es lo importante? Tener capacidad de adaptación, buscar cambiar, buscar no tener miedo al cambio, buscar reentrenarse, buscar modificar lo que sea que uno identifique pues que podría modificar, tratar de ser muy responsable y consciente de su camino de formación, de los cambios que necesita tomar. ¿Qué es lo que dicen los estudios? Los estudios dicen que los trabajos que más potencial tienen de perderse son trabajos que sean puramente operativos, ¿de acuerdo? Ejemplos de trabajos que sean puramente operativos, no sé, el ejemplo que les ponía ahorita, el de conductor de un bus, ¿cierto? Ese es un trabajo que dicen en Estados Unidos pronto podría empezar a desaparecer, ¿cierto? Otro trabajo que es bastante operativo, no sé, ponerle sellos a papeles, ese es un trabajo muy operativo, ese trabajo pues podría ser potencial de desaparecer. Yo insisto de todas maneras en que el estudio pues que les mostré es un estudio que es a nivel de contexto mundial, que tiene sus diferencias evidentemente para Latinoamérica, no se ha hecho puntualmente para Latinoamérica, por lo menos desde la perspectiva del Foro Económico Mundial, pero ya que estas empresas, y no son pequeñas, están llegando gigantes a Medellín, gigantes a Colombia, gigantes de todas estas tecnologías, están desarrollando obviamente todas estas tecnologías, pues entonces uno tiene que empezarse a cuestionar, empezar a pensar, bueno, ¿cómo me reentreno? ¿Será que mi trabajo podría ser un potencial candidato a perderse en determinado momento? ¿Tengo tiempo? ¿Estoy a tiempo? ¿Qué puedo hacer para reentrenarme? ¿Qué oportunidades busco? Empezar a mirar dónde hay becas. En este momento esa estrategia de gobierno nacional, el reentrenamiento de las personas, están dando muchas becas que pueden buscar directamente, por ejemplo, en el Mintic, en el mismo ICETEX, las plataformas de internet están dando muchos cursos gratis también para que nos reentrenemos. Entonces, sí, la respuesta es esa. La conclusión a la que se ha llegado es que un trabajo que sea primordialmente operativo es susceptible de ser reemplazado por estas tecnologías. Estabas mencionando como algunas de las oportunidades que existen para actualizar los conocimientos y aprender más sobre las nuevas tecnologías, pero ¿cómo es esa ruta de aprendizaje? Si yo quiero llegar a saber muy bien a manejar inteligencia artificial y trabajar en inteligencia artificial, ¿desde dónde debo partir? ¿Cuáles son esos conocimientos básicos que hay que tener para llegar a ese nivel y cuánto tiempo me puedo demorar en esa ruta de aprendizaje? Eso es absolutamente individual, depende de cada persona, depende de la historia que cada persona traiga hacia atrás, depende de su realidad, evidentemente depende de sus intereses, ¿cierto? Obviamente depende de los intereses que cada uno de nosotros tengamos. Entonces realmente no te tengo una respuesta absoluta ahí. O sea, por ejemplo, en el camino de inteligencia artificial, ¿qué debería uno aprender? ¿Deberías saber programar?
en algún lenguaje que sea ampliamente utilizado. Hay varios lenguajes en este momento muy utilizados, hay muchos lenguajes que son muy utilizados, pero entonces no voy a hacer publicidad a nadie. Hay muchos lenguajes muy utilizados, entonces aprender a programar. Si te vas a tomar el tiempo de aprender a programar, pues hacer una consulta previa de cuál lenguaje debería yo aprender de acuerdo a mis intereses, ¿cierto? Entonces aprender a programar es una cosa fundamental. La otra cosa fundamental para inteligencia artificial es la estadística, ¿sí? Entonces sí, hay que estudiar matemática, sí, la matemática sigue siendo fundamental, por eso está en el plan de estudios desde que estamos en el colegio, sí. La matemática, la estadística, aunque hay roles que no necesariamente tienen que tener un historial tan fuerte en ese sentido. O sea, puede ser que yo utilice la inteligencia artificial, simplemente la utilice como usuario y haga un desarrollo innovador, ¿cierto? Entonces puede ser que yo me dé cuenta de un nuevo desarrollo, una aplicación súper chévere, y lo que hago es utilizar esa aplicación para algo innovador. Entonces esa es otra ruta potencial, ser capaces de explotar mejor nuestra capacidad de innovación y mejor aún de ser creativos. A mí ya no me gusta mucho usar la palabra innovación porque desafortunadamente se ha prestado para malos entendidos en algunos escenarios. Ya hablamos un poquito más de ser creativo. Ser creativo implica un poquito también de introspección. Piense usted con usted mismo qué se le ocurre, ¿cierto? Empiece a indagar, empiece a explorar y luego salga al mundo, valide, etcétera. Esos procesos empiezan a cobrar también una importancia demasiado alta. Si usted lo que quiere es utilizar y explotar, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial, yo no sé, en su empresa de manufactura, en su empresa de alimentos, en su restaurante, ¿cierto? Es justamente ese tipo de cosas las que se pueden hacer de forma muy fácil, muy rápida, ¿cierto? Reentrenarse rápidamente y pues que empieza a abrir otras puertas y otros caminos. Por allá hay una pregunta. Hola, mi nombre es Brian. Hace poco hubo un evento de Google. ¿Un evento de Google? Que planteaban, digamos, el reto que tiene la educación, que no es tanto yo tengo que aprender a programar, o bueno, tengo que enseñar a programar, tengo que enseñar matemática, lo normal, sino que decían que de aquí a 2022 iba a existir o se iba a necesitar una cantidad de personas con habilidades y con conocimientos que aún no existen. Entonces, lo que promovían no era tanto los conocimientos matemáticos o digamos lo habitual, sino las habilidades blandas, lo que hablaba, la creatividad, el trabajo en equipo, resolución de problemas. Necesariamente no tengo que ser un programador, un desarrollador para entrar, digamos, para meterme en este tema de la cuarta revolución. Entonces también promover mucho ese trabajo. Totalmente de acuerdo, es así. Incluso no incluí en la presentación, pero hay otra parte del estudio de Future of Jobs del Foro Económico Mundial que habla de esas habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que se van a necesitar para el 2022? Y cuáles ya no tanto, ¿cierto? Dentro de las habilidades que estiman que se pueden necesitar o que se espera que se van a necesitar mucho para el 2022 está capacidad de programación. Se empieza a hablar del analfabetismo digital, ¿cierto? Analfabetismo digital en términos de no ser capaz de hablarle a una máquina, ¿cierto? Entonces por eso sigue existiendo ese tema pues de ser capaz pues de programar en algún lenguaje. Está la parte de pensamiento creativo, por eso les hablaba ahorita de creatividad. Está la parte de pensamiento crítico, por eso soy tan crítica de la misma tecnología. Está la parte de pensamiento sistémico, está la parte de aprendizaje activo, o sea, autoaprendizaje, autoentrenarme y ser capaz de estar aprendiendo día a día, estar adaptándome y estar cambiando de forma continua. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional está dentro de las principales habilidades que se necesitan para el 2022. Capacidades comunicativas. Entonces, es muy, usualmente lo decimos en las conversaciones que tenemos, es muy llamativo que hay gente que dice, no, la tecnología, ¿usted para qué va a estudiar antropología? Ya no tiene por qué estudiar esa carrera. Ciencias sociales, nada que ver, eso ya murió, nada que hacer, tecnología, ya nada.
Y resulta que antes estas tecnologías empiezan a ser unas reivindicadoras de toda la parte social, de toda la parte humana. Incluso muchos equipos, cuando uno va a empresas y demás y empieza a mirar cuáles son los equipos que hacen implementaciones de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, de ciencia de datos, que son términos muy afines, de analítica, son todos términos muy afines, uno se da cuenta que son equipos interdisciplinarios. Tenés ingenieros, abogados, médicos, etcétera, etcétera, tenés un montón de roles ahí mezclados. Por eso yo concluía después de la diapositiva decir que si tenemos retos, el reto más grande es seguir siendo humanos, y las habilidades definitivamente para 2022 son eminentemente humanas, principalmente humanas. Buenas noches. Bueno, digamos que escuchando un poquitico lo ¿Te puedes acercar más el micrófono? Escuchando un poco lo que comentas, digamos que hay unos retos en diferentes áreas. Un reto que parte del cambio que trae la inteligencia artificial es qué va a pasar con esas personas que ya no van a tener que hacer, ¿sí? Entonces digamos que a nivel Estado, a nivel gobierno, se generan ese tipo de retos. Entonces listo, está entrando inteligencia artificial que me va a solucionar problemas de producción, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer con toda esa gente? ¿Sí? Todas esas personas no van a empezar a capacitarse a la misma velocidad. Entonces digamos que hay otros retos a nivel gobierno y a nivel mundial en donde el que esté la persona cesante ya genera otro tipo de problemas sociales, ¿sí? Eso por un lado. El otro es que pienso que el que nos llegue o nos invada ya la inteligencia artificial y nos desplace, empieza a invitarnos a pensar en qué es lo que la inteligencia artificial no hace. Me explico. Listo, sabemos que en la parte de producción nos van a desplazar, pero ¿qué otra parte no nos va a desplazar en el corto plazo? Sí, porque pienso que las primeras generaciones no van a tener el impacto total. Pues me explico. Hablamos del carro que va transitando y que sabe que si hay un hueco, el siguiente carro ya no pasa por el hueco. Pero en la vida de los humanos, cualquier cosa puede pasar en diferentes circunstancias, ¿cierto? Un accidente no pasa en el mismo lugar, a la misma vez, a la misma hora, bueno, con todas las circunstancias. Siempre vamos a necesitar al ser humano. Sí, entonces, bueno, ese es como el ejercicio. Nosotros como humanos, ¿a dónde tenemos que llegar para que esa inteligencia que nos está desplazando, si la cubramos? ¿Sí? Sí, bueno. Yo quisiera agregar algo frente a esa pregunta, y es, tú planteas que en las áreas de producción la inteligencia artificial nos va a desplazar, y yo quiero preguntarte si es tan así o si la inteligencia humana puede ser complementaria a la inteligencia artificial que trabaja en temas más operativos de las áreas de producción. Bueno, entonces, ¿qué montón de cosas? Vamos con la primera. La primera era en términos como de los retos, ¿cierto? La velocidad de pronto de adaptabilidad y si una persona queda cesante con su trabajo, etcétera. Sí, hay retos en muchísimos niveles y retos que no están resueltos. Yo insisto en la razón de ser de esta estrategia de los centros, ¿cierto? Hay retos de gobierno, hay retos políticos, hay retos públicos, hay retos a nivel educativo. Todo el sistema educativo se tiene que repensar. Las universidades, las instituciones de educación superior se están repensando. Plataformas o gigantes como Coursera o el mismo LinkedIn están haciendo que todos los sistemas educativos se estén repensando y replanteándose, venga, ¿cuál es la metodología adecuada para lograr la velocidad de cambio que necesitamos? ¿Cuál es la forma de llegarle a cada persona, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor forma de llegarle a cada persona? Lo que se está enseñando, si está sirviendo para los nuevos roles o no. Todos esos cambios, cómo hacer el modelo sostenible, por ejemplo. Todos esos cambios son retos grandísimos que se vienen ahora para todo el sistema educativo. No te tengo una respuesta, claramente. Es totalmente un reto. En el mundo se habla en este momento de un tema que es la renta universal,
¿cierto? La renta universal es, venga, si estamos ante un escenario probable, no es seguro que pase, pero un escenario probable es que mucha gente se quede sin trabajo. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué va a pasar con la sociedad? Y surgen los pilotos de la renta universal, los están corriendo en varias partes, entre ellas Estados Unidos y Finlandia, que fueron los que arrancaron con este tema. Y la renta universal lo que trata de explorar a nivel de piloto es, venga, si el gobierno le garantiza a usted que le paga una plata para que usted sobreviva, o sea, para que se alimente y para que duerma y sobreviva solo por el hecho de ser un ciudadano, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué cambios vamos a tener? ¿Cómo nos vamos a comportar? Nuestro día a día, ¿qué va a pasar con él? Empieza otro tema más interesante, el aburrimiento. Qué interesante, el aburrimiento, el arte de estar aburrido. ¿Qué carajos vamos a hacer con tanto tiempo libre? Si la máquina va a hacer las cosas operativas. En Francia hablan ya de 30 horas de trabajo semanales, incluso menos. Están hablando incluso de 4 horas de trabajo al día. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu tiempo? Entonces empieza todo un tema, ¿cierto?, que incluso no es tecnológico, es un tema filosófico, social, educativo, antropológico, de muchas, o sea, de muchas ciencias humanas, con muchas incertidumbres a nivel de verdad de transformación social. ¿Qué va a pasar con todos? ¿Cómo va a cambiar nuestro comportamiento, nuestra manera de relacionarnos, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que es una transformación que va a cambiar no solo lo que hacemos, sino lo que somos, va a cambiar muchas cosas. Bueno, eso respecto al primer tema. Y el segundo, se me olvidó, era el tema de se me olvidó, perdón. Si la inteligencia artificial va a reemplazar completamente la inteligencia humana en las áreas de producción. Bueno, dentro de la inteligencia artificial hay muchas clasificaciones también. Otra de las clasificaciones que hay es lo que llaman inteligencia artificial angosta e inteligencia artificial ancha o amplia. Lo que estamos viviendo en este momento es la inteligencia artificial angosta. ¿Qué es eso? Inteligencia artificial que hace tareas puntuales, por ejemplo, decir que Cristina es cliente platino para tal aerolínea, ¿cierto? Eso lo hace un algoritmo de inteligencia artificial. El algoritmo que llega y dice, Cristina compra pasta con arroz, entonces le voy a mandar publicidad de pasta con arroz a Cristina. A Cristina le gustan los zapatos verdes, entonces le voy a mandar publicidad de zapatos verdes a Cristina. Todas esas tareas que son muy puntuales, son tareas que clasificamos dentro del mundo de inteligencia artificial angosta. Esa es la que estamos viviendo en este momento, en esta revolución. Lo que llaman inteligencia artificial ancha ya es más ciencia ficción, ya es más hablar de esquemas o digamos autómatas, entidades, sistemas computacionales, robots, humanoides o lo que quieran llamar, que tienen capacidades ya del nivel de un humano, ¿cierto? O sea, eso se espera más o menos para el 2050. Pero desde ya se está empezando a mirar cómo va a ser nuestra interacción con las máquinas, porque efectivamente lo que ya hoy está empezando a pasar en Estados Unidos, en supermercados, es que la persona y la máquina trabajan, pues son compañeros de trabajo. Entonces una estrategia, por ejemplo, que han empezado a utilizar es que la máquina o el robot tenga una pantallita con una carita que sonríe, y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Porque ya usted como persona es capaz de, pues ya usted empieza a humanizar la máquina. Y usted, ¡ay, tan lindo! Por ahí viene estos días, ay, pero es que no me acuerdo el nombre, me lo pasaron hace como 2 días, un enlace de un robotcito con inteligencia artificial para enseñar la inteligencia artificial a los niños, es tipo Lego, o sea, algo de ese estilo, un robotcito chiquito, hermoso, o sea, a mí me causó una ternura, está especialmente diseñado pues para la interacción con los niños. Entonces, claro, a nosotros también nos empiezan a surgir las preguntas de cómo nos vamos a relacionar con esa máquina, pues porque eventualmente uno puede empezar a decir, ven, esta máquina me quitó el trabajo, la cojo a golpes y la daño, ¿cierto? O sea, obviamente se pueden empezar a presentar escenarios de ese estilo. Es otra pregunta abierta, ¿cómo nos vamos a relacionar con las máquinas? Y es muy probable que haya escenarios en donde sean compañeros de trabajo. Pregunta, esta sí es pregunta.
¿Hay alguna entidad a nivel mundial que se encargue de estandarizar lo que están estudiando por inteligencia artificial? Estandarizar lo que están estudiando. Sí, me explico. En este momentico vemos que robótica, que por el otro lado están haciendo análisis de la parte psicosocial, que por el otro lado están haciendo el análisis de los vehículos. ¿Hay alguna entidad a nivel mundial que diga, listo, yo sé que por aquí están estudiando a los seres humanos, yo sé que por aquí están estudiando vehículos? No, o cada empresa por aparte hace... ¿Tú dices estandarizar en términos técnicos? Estandarizar o que tenga el control de todo lo que se está estudiando a nivel mundial. No. No, cada empresa lo hace por su lado, cada empresa hace un... Hay iniciativas que están tratando, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, de generar algunos estándares en casos de uso particulares. El problema con la inteligencia artificial es que es un tema tan absolutamente amplio y dinámico, o sea, todos los días salen aplicaciones diferentes con este tema, que es muy difícil generar, digamos, estándares desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista técnico hay instituciones como la IEEE o la ITU que están empezando a abordar esos temas para ciertos campos particulares. Adicionalmente, hay algunas entidades o organismos que están empezando a estudiar, pero no desde el punto de vista técnico, sino más incluso desde el punto de vista ético, por ejemplo, del deber ser, ¿cierto? ¿Cuándo debería utilizarse la inteligencia artificial y cómo? Por ejemplo, ayer salió un reporte precisamente de una multinacional muy grande que se llama Accenture y de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos, hablando sobre los comités de ética para inteligencia artificial. Y ellos empiezan a proponer, eso no es un estándar, no es una ley, ¿cierto? No es una política pública, simplemente están proponiendo que las empresas que empiecen a utilizar inteligencia artificial tengan un comité de ética encargado de determinar cuándo se puede y no usar. Precisamente por todos estos riesgos que les planteaba dentro de la charla. Puede haber usos muy buenos y puede haber usos verdaderamente aterradores. Y uno oye de verdad unos casos, de verdad, parece mentira. Empresas, no, sí, estoy haciendo reconocimiento facial en la calle, hoy aquí. Nos están haciendo reconocimiento facial en la calle algunas empresas. Entonces uno dice, pero venga, ¿tiene permiso? ¿Esos datos los está guardando? ¿Esa persona le firmó para que usted hiciera eso? Pues empieza a ser muy delicado. Tan delicado que empiezan a lanzar este tipo de iniciativas que, insisto, no es un estándar, pero la idea es que se empiecen a volver estándares de uso, es decir, que lo use tanta gente que ya simplemente, así sea por pena, pues el resto se peguen a la ola y empiecen a hacer buenas prácticas. Incluso la estrategia de los centros también busca eso. Cuando nosotros buscamos generar marcos normativos de política pública, normalmente estamos hablando de lineamientos de buen uso, de buenas prácticas, de que genere un buen impacto, que incluso cojamos el borrador de política pública, piloteémoslo, qué funcionó bien, qué funcionó mal, cómo lo usaron mal, qué se infringió, qué inesperado salió, y con eso volvemos y reformulamos el marco normativo para que cuando ya salga como ley, como decreto o como política oficial, pues ya lo hayamos testeado, lo hayamos probado y esté un poquito más robusto a esos casos de uso. No sé si han visto en el mundo algunos análisis que se han hecho sobre la incidencia de estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, analítica, sumado a una dosis de noticias falsas, como herramientas muy importantes que han determinado la elección de ciertos gobernantes. Tú lo has escuchado, ¿nos puedes contar un poquito más de eso y qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es el debate que se está dando frente al uso de la inteligencia artificial para incidir en elecciones, haciéndonos creer a las personas que estamos tomando decisiones autónomas frente a nuestros gobernantes, pero que al final detrás tienen todo un sistema de manipulación mental montado que finalmente lleva a que tomemos decisiones que no son tan decisiones autónomas tomadas por las personas? ¿Quién conoce Cambridge Analytica?
Bueno, unos cuantos. Entonces les voy a contar un cuento al resto, a los que no conocen Cambridge Analytica. Elecciones de Trump, todo el mundo conoce a Trump, pues, ahí sí, sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Bueno, resulta que cuando fueron a hacer las elecciones de Trump, Trump ganó, ¿cierto? Obviamente, y a los meses estalló un escándalo que era el famoso escándalo de Cambridge Analytica. ¿Cuál fue el cuento con Cambridge Analytica? Resulta que una empresa en Inglaterra estaba apoyando ciertas campañas políticas para tratar, digamos, de hacer publicidad focalizada a las personas o a los votantes, pues, de las diferentes campañas, ¿cierto? Ahí no hay como nada raro, pues, es como que pongan una valla, a ver, ¿qué? Es como elegir en dónde pongo la valla para el candidato, ¿cierto? Pues ahí uno dice, no, pues no tiene nada raro, eso es publicidad, mercadeo, no tiene nada raro. El problema fue que se dieron cuenta que esta empresa, que se llama Cambridge Analytica, por cierto, lo que hizo para poder montar su estrategia de publicidad, la cual fue en línea, no fue física, sino que fue toda virtual, lo que hizo fue usar unos datos que habían sido recopilados a través de una famosa red social llamada Facebook por un profesor de la Universidad de Cambridge en unos años anteriores. Es decir, estaba Facebook, un profesor de una universidad empezó a montar un test de personalidad, gratis, test de personalidad, descubre cuál es tu personalidad, ¿cierto? Entonces la gente empezó a tomar el test de personalidad, ay, súper feliz, face up, haga de cuenta, ay, súper chévere este test de personalidad, lo voy a llenar, Resulta que en ese momento las condiciones de privacidad y uso de Facebook permitían que no solamente se cogieran los datos tuyos, que diste sí quiero ver el test de personalidad, sino que adicionalmente cogieran los datos de toda tu red de amigos, ¿de acuerdo? Hoy eso no se puede. Entonces, no solo cogieron los datos míos, sino que cogieron además los datos de 10 amigos, o de 20 amigos, o de 30 amigos, ¿cierto? Entonces, ese test de personalidad obviamente hacía estudios de personalidad. Entonces los de Cambridge Analytica, que estaban apoyando a Trump en las elecciones, se empezaron a dar cuenta que la vaina estaba supremamente reñida. Y lo que dijeron fue, venga, la forma de ganar estas elecciones es cautivar a los que tienen duda. ¿Listo? Esa es la forma de ganar las elecciones. Si cautivamos a los que están en duda, con eso nos da para ganar. Entonces, con la herramienta y los datos que el profesor de Cambridge había recopilado, lo que empezaron a hacer fue identificar quiénes eran los dudosos según el test de personalidad y mandarle publicidad focalizada a los dudosos, incluso información falsa. Como tenían el test de personalidad, sabían qué era lo que tú necesitabas ver para finalmente tomar la decisión por Trump. Entonces empezaron a mandar toda esa publicidad pues focalizada y finalmente ganó Trump, ¿cierto? Entonces ahí entran un montón de dudas, un montón de planteamientos. Venga, ¿eso fue legal? En su momento parece que lo era, los términos de Facebook no prohibían que eso se hiciera. El profesor en su momento no tenía restricciones en el uso de esos datos, ¿cierto? Entonces empiezan un montón de dudas, pero en general pues la gente se sintió un poco mal, se sintió utilizada, se sintió de cierta manera pues como, sí, utilizada, porque finalmente nunca supo que sus datos estaban siendo utilizados para esto, nunca supo que los dio, nunca supo que estaban siendo usados para esto, nunca supo que la información que le llegó podría ser falsa, ¿cierto? Y terminaron votando por un tema que a lo mejor ni siquiera era lo que más compatible era para ellos, ¿cierto? Entonces, hay un ejemplo de malos usos, eso por detrás todos los algoritmos eran de inteligencia artificial, y con eso lo que lograron fue empezar a generar este tema de las fake news y manipulación de nuestras mentes. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que hacer curaduría de lo que uno consume, todo lo que está en internet, no todo, yo sé que no todo, pero sea muy cuidadoso con qué consume de internet, porque la gran mayoría es mentira, la gran mayoría es mentira.
Haga un ejercicio cualquiera. Se murió Pepito Pérez, no sé, algún personaje famoso. Usted busca se murió Pepito Pérez y le aparece un montón de artículos que dicen que sí, un montón de artículos que dicen que no. Tal enfermedad es causada por tal fenómeno. Encontrás un montón de artículos que dicen que sí, un montón de artículos que dicen que no. Más o menos como Confunde y Vencerás. Queda uno infoxicado, absolutamente infoxicado. Elija muy bien sus fuentes, elija muy bien qué lee, porque termina uno replicando mentiras que están siendo utilizadas o para difamar personas. Mucho cuidado con eso, que empieza a ser legal. Ya la ley empieza a decir que no solo es responsable el que genera, por ejemplo, un comentario malo en Twitter, sino también el que retuitea. También empieza a ser responsable. Entonces, o sea, mucho cuidado con todo el comportamiento, mejor dicho, en términos digitales, y con dejarse manipular, que es hoy en día es muy fácil. Tú tenías una pregunta. Hola, dale. Hola, mi nombre es Juan Camilo. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que con estos ecosistemas digitales que estamos teniendo ahora con empresas como Apple y Google, pues que nos facilitan, entre comillas, la vida, de conectarnos el celular al PC, del PC al televisor, del televisor al aire acondicionado, del aire acondicionado a todo, de estos mismos chats, los chatbots que hay aún en Android, pues que están en prueba piloto, pero que de acuerdo a lo que tú sueles mandar, emoticones, mensajes o párrafos, él te contesta por ti. Entonces, ¿tú crees que de pronto todos esos ecosistemas sí facilitan la vida, o lo que nos está haciendo es como deshumanizar la cotidianidad que tenemos sobre la toma de decisiones? Pero no entendí bien, que si nos facilitan la vida o... Es que mira, por ejemplo, o sea, las publicidades de los comerciales, o sea, de manera de comerciar esto es, te facilitamos la vida, ¿cierto? O sea, tú ya no tienes que contestar un mensaje que tú no quieres, nosotros lo contestamos. No tienes que cuadrar o prender el carro, nosotros lo hacemos, ¿cierto? ¿Tú crees que de pronto eso sí facilita nuestra vida o está deshumanizando nuestra cotidianidad, nuestra toma de decisiones, o sea, nuestro diario vivir? ¿Eso lo deshumaniza o realmente nos facilita la vida como lo venden? Yo creo que nos facilita la vida, ¿cierto? Y ese es el problema. Sí, yo creo que nos facilita mucho la vida, pues, porque digo que ese es el problema, porque es irresistible, porque lo necesitamos, porque está tan bien diseñada la estrategia para facilitarnos la vida que es imposible no caer en eso. O sea, a mí me ofrecen la plataforma, monte todos sus documentos gratis, ya no necesita almacenamiento en su computador, monte todo allá, desmonté todos mis datos, ¿cierto? Entonces, nos facilita la vida total, y ese es el problema. Para ir cerrando la conversación, quiero contarles que desde Confama se ha venido trabajando en una serie de cursos, programas, proyectos que buscan precisamente que las personas, los trabajadores de las empresas puedan acceder a formación que les permita como empezar a actualizar sus conocimientos para hacer uso de estas herramientas. Yo quisiera pedirle a alguno de los compañeros de Confama que hay acá que nos cuenten cuáles son algunos de esos proyectos y cómo las personas que están acá pueden acceder a ellos.